Muy buenas noches y bienvenidos a las Jornadas Nacionales de Economía. Es así que para esta noche tenemos de moderadora a Varinia Bravo. Con esto le cedo la palabra, por favor. Varinia, adelante. Muy buenas noches, ingeniero. Muchísimas gracias. Saludar a toda nuestra audiencia y darles la bienvenida a las primeras Jornadas Nacionales de Economía. Asimismo, para dar inicio, vamos a tener las palabras de bienvenida a cargo del licenciado Luis Alberto Molina Lizarazu. Él es el presidente del Colegio de Economistas de Oruro. Licenciado, muy buenas noches. Tiene la palabra, por favor. Muy buenas noches. Bueno, en principio saludar a todos nuestros expositores. El día de hoy nos van a acompañar el licenciado Jorge Acamine Toledo, que es el presidente del Colegio Nacional de Economistas de Bolivia. También la licenciada Estela Nava, que es parte de la directiva del Colegio de Economistas del Departamento de Santa Cruz. Vamos a tener ponencias bastante interesantes con respecto de la realidad económica que vive nuestro país, pero principalmente la realidad económica que se vive en cada uno de los sectores, en este caso los departamentos. Es en ese entendido que realmente me siento muy feliz de hacer la presentación de este evento. Espero que colme las expectativas. Vamos a estar el día de hoy, el día de mañana y el día sábado para analizar la realidad económica de todos los departamentos y principalmente las propuestas de transformación de nuestra realidad y nuestro aparato productivo a partir de lo que es la concepción puramente de cada una de las regiones. En ese entendido, yo les agradezco y les felicito a todos ustedes por participar de este evento y bueno, espero que sea de total expectativa. Muchísimas gracias y damos por inicio con nuestro evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Para dar inicio, vamos a dar también la bienvenida al licenciado Jorge Alberto Acamine Toledo, que dentro de su experiencia de docente podemos destacar que ha sido docente de la Universidad del Valle, Univalle, desde el 2021, con las materias de macroeconomía, economía de la empresa. También ha sido docente en la Escuela de Posgrado de la Facultad Integral del Norte, con las materias de gerencia de marketing, la metodología de investigación. Docente en Escuela de Posgrado de la Facultad de Contaduría Pública, maestría en gestión tributaria. Asimismo, docente Business School en la maestría en finanzas corporativas y los diplomados en fundamentos de las ciencias económicas y fundamentos de las ciencias empresariales, con una experiencia institucional. Paz, presidente del Colegio de Economistas en Santa Cruz de gestión 2017-2018. Actualmente es el presidente del Colegio Nacional de Economistas de Bolivia de la gestión 2021-2023. Licenciado, tenga muy buenas noches. Por favor, puede dar inicio con la ponencia para poder todos rescatar lo más importante. Buenas noches. Muchas gracias. Inicialmente los saludos que ameritan este tipo de eventos a nuestras autoridades del Colegio de Economistas de Oruro, a todos los presentes, al directorio, y en primera instancia felicitar porque es necesario que se den estos escenarios en los cuales se puedan plantear los análisis de los diferentes puntos de vista que tiene nuestro país desde el punto de vista económico. Y qué mejor que escuchar a los representantes de los diferentes colegios de economistas de Bolivia. Agradecer nuevamente por la iniciativa que ha tenido el Colegio de Economistas de Oruro en poder lanzar estas primeras jornadas de economía y en las cuales vamos a poder exponer algunos análisis objetivos, evidentemente, que nos puedan dar una pauta de cómo estamos en este momento en lo que es el manejo económico de nuestro país. Bien, si me da un momentito, voy a compartir una presentación para poder iniciar la disertación. Esto. Bien. Ok.
Dentro de lo que es el análisis o el punto inicial de análisis que nosotros realizamos en el Colegio de Economistas de Bolivia, tiene que ver con visualizar cuál es el comportamiento de nuestra producción, cuál es el comportamiento en la evolución de nuestro Producto Interno Bruto. Como podemos ver en la gráfica, observamos los últimos 5 años y esta gráfica seguramente ya la han visto varias veces. Evidentemente, se tiene desde el año 2017 hasta el 2019, ¿no?, un proceso de desaceleración económica, nosotros lo nombramos así. Evidentemente existe un crecimiento, pero cada año que pasa en menor porcentaje. Es así que del 2017, de 4.17, que teníamos el crecimiento, bajamos al 2019 a un 2.43, y el año 2020, que es un año que tiene unas características bien particulares, puesto que se activa una pandemia a nivel mundial después de muchas décadas, ¿no?, que es la que conocemos y la que todavía continuamos conviviendo con ella, que es la del COVID-19. Y entonces este año, a raíz de la paralización de la economía, no solamente en Bolivia, sino en el mundo, tuvimos nosotros un decrecimiento del 8.43%. Con números cerrados ya en lo que es el PIB, el año 2021, según los datos oficiales del INE, Bolivia tuvo un crecimiento del 6.44%. Esto, más allá de que evidentemente es un número muy bueno, que nos permite, en cierta forma, decir que efectivamente estamos en una reactivación económica. Sin embargo, revisando los términos absolutos o de producción, podemos nosotros observar de que todavía no hemos recuperado los niveles, ¿no?, de producto del año 2019. En este sentido, si bien estamos en un proceso de reactivación económica, a diferencia de las economías del primer mundo, nosotros todavía continuamos en este proceso. Efectivamente, como vamos a ver más adelante, los números en los últimos meses dan cuenta de que existe un mejoramiento, de que existe una mejoría, pero que el problema que presentan algunos sectores de la economía todavía persiste, y evidentemente que su recuperación ha sido y es y va a ser más lenta por las características mismas de la actividad económica, ¿no? Entonces, bueno, tenemos los datos al 2021, tenemos un crecimiento con altas expectativas, y lo que toca cuestionar es que ya estamos en el mes de septiembre, prácticamente la próxima semana, y no tenemos los datos trimestrales del PIB del año 2022. Estamos esperando, obviamente, que esos datos puedan ser publicados lo antes posible. No entendemos por qué no se lo hace, pero es necesario conocer, ¿no?, cómo andamos en este año 2022. Mucho hermetismo por parte de las autoridades o los funcionarios de gobierno, y evidentemente que nos dejan con las expectativas de poder saber cómo hemos transcurrido este año en lo económico en nuestro país. Dentro de esto, evidentemente que estamos acostumbrados en el análisis económico de esperar diferentes proyecciones, ¿no? Obviamente la proyección del gobierno nacional, las proyecciones de los organismos internacionales, que a partir del año 2020 tiene una particularidad. Empiezan a hacer publicaciones y ajustes a sus publicaciones de hasta 3 veces en el año. Cosa que antes del 2020 no sucedía, ¿no? Prácticamente se lanzaban una proyección, una estimación, y no se daba esto de que se esté ajustando conforme vayan apareciendo diferentes escenarios en la economía del mundo, como nos está sucediendo desde que vivimos el proceso de la pandemia del COVID-19.
Entonces podemos ver, por ejemplo, que el gobierno boliviano se ratifica que nuestra economía va a crecer al 5.10% en el año 2022, mientras que los organismos internacionales en realidad lo que han hecho es ajustar el crecimiento, ¿no? Del mundo, de la economía del mundo, y esto obviamente que ha sido como que revisado en cuestión de proyecciones. Y aquí tenemos algunos de los últimos datos que ha dado, por ejemplo, a junio, el Banco Mundial estima que Bolivia va a tener un crecimiento del 3.9%, la CEPAL estima que Bolivia va a tener un crecimiento del 3.5%, y el Fondo Monetario Internacional estima que va a haber un crecimiento del 3.8%. Un momentito, por favor. Entonces, con este panorama y con estas estimaciones, nosotros podemos darnos cuenta, y bueno, todo lo que está pasando en el mundo, podemos darnos cuenta de cómo se podría venir la mano en nuestra economía. Pero para seguir analizando y viendo cómo se comporta nuestra economía, cómo se ha comportado, tenemos este gráfico que de una forma interesante muestra lo que es la incidencia de la demanda interna y las exportaciones netas. Cuando hablamos de exportaciones netas, nosotros podemos indicar de que el año 2021 se dio un año de recuperación de superávit comerciales. El año 2022, en lo que va del año, tenemos ya un superávit comercial que va por encima de los $1.000 millones. Lo curioso y lo que preocupa un poco es que este superávit comercial de más de $1.000 millones no se ve reflejado en las reservas internacionales netas, que vamos a ver cómo anda también este indicador, y que evidentemente es una buena noticia en todo el análisis de variables macroeconómicas que hacemos, pero tenemos que considerar también de que el tema del efecto que pueda tener las exportaciones en nuestras reservas internacionales netas debería ser aún mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que deberíamos poder potenciar nuestras exportaciones para que este superávit comercial se pueda visualizar en unas reservas internacionales netas fortalecidas y que permitan, obviamente, salir de una zona de riesgo a nuestra economía. En cuanto a la inflación, ya es algo conocido, ya es algo que lo hemos conversado. Bolivia tiene una inflación muy baja en comparación a países de la región, y evidentemente el proceso inflacionario que empezaron países del primer mundo allá por finalizando el primer semestre del 2021, denota en cierta forma los efectos de las medidas económicas que se tomaron para contrarrestar a lo que es el COVID-19. ¿No? Esto, sin lugar a duda, que dentro de las propuestas que se hicieron, como las transferencias directas, en Bolivia le llamamos bono, el poder permitir que exista ese circulante a pesar de no tener actividad económica, iba a tener un resultado, o iba a derivar más bien en lo que es un proceso inflacionario. Estaba dentro de las recomendaciones y estaba dentro de los posibles efectos de las recomendaciones que se tenían que tomar de forma apresurada y sin conocer a mayor detalle cómo afrontar esta crisis de COVID-19 desde el punto de vista económico. Entonces, el fenómeno de Bolivia con el tema de inflación, en este cuadro tenemos solamente al análisis a abril del 2022. En un gráfico más adelante vamos a ver cómo estamos en julio y por qué lo separo. Fíjense ustedes de que la inflación en Bolivia
tiene una característica especial y que nosotros lo hemos vinculado ya hace unos cuantos años atrás, principalmente a lo que es el tipo de cambio fijo que manejamos desde el 2011. Otro punto también es de que evidentemente los procesos ilícitos de contrabando o el ingreso de mercadería ilícita de contrabando a nuestro país hace de que evidentemente exista una competencia desleal, por supuesto, con nuestros productores nacionales, y esto tengan que ajustar su precio justamente para poder competir en un mercado desigual, ¿no? Y de esta forma, en realidad, el contrabando estaría anclando la inflación en nuestro país, que obviamente que desde el punto de vista económico, una inflación baja es bueno, una estabilidad en los precios es un escenario ideal para poder desarrollar actividad económica, pero que ya desde a partir de mayo del 2022 hasta el mes de julio se ha podido sentir que esta inflación ha tenido un comportamiento hacia la alza significativo, en lo bajo que es significativo, ¿sí? Y que básicamente se da por un tema de, podemos decir, de lo que en su momento se analizó y se visualizó que iba a suceder, que es la inflación importada. Evidentemente, así como hay productos de muy bajo precio por la crisis que viven en nuestros países vecinos, principalmente Argentina, también hay productos que a raíz de la crisis o el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, hay algunos productos que han subido de precio. Otra causa que tenemos inflación baja es el subsidio a los principales productos, bueno, básicamente lo que es combustible. En el mundo, el tema de los procesos inflacionarios se han destapado principalmente porque el precio del barril de petróleo tuvo una escalada por encima de lo estimado, llegando a niveles de precios superiores a $130 el barril. Para que se den cuenta, en Bolivia, en el presupuesto general del Estado, se tiene como promedio del año 2022 el precio del barril de petróleo de $70. Entonces, evidentemente, en otros países donde no tienen subsidio de los hidrocarburos a los combustibles, el efecto ha sido que ha subido el precio del combustible, de la gasolina, del diésel. Y ustedes saben que la subida del precio de combustibles es prácticamente transversal a todas las actividades económicas, a todas, producción de bienes y de servicios. Entonces, sube el combustible y suben los precios de prácticamente toda la canasta familiar. Entonces, esto es lo que ha sufrido el mundo, Europa un poco más grave, por el tema de que ya desde el 2021, a mediados del 2021, se sufría una crisis en cuanto a la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque evidentemente al empezar todo este movimiento, a reactivar el movimiento económico en el mundo, no se lo hizo gradual ni se lo pudo comprender o controlar de esta forma. Entonces paramos todo de golpe y nos activamos todo de golpe. Entonces existió problemas en la logística, inicialmente en la demanda de bienes y servicios. Todos querían comprar energía eléctrica, todos querían comprar materias primas, todos querían transportar su mercadería. Y evidentemente que antes de parar, el entender cómo funcionan algunos mercados te permite establecer que obviamente en la logística de transporte marítimo, por ejemplo, no, si tenés 3 millones de clientes, no quiere decir que vas a tener 3 millones de contenedores o de barcos. Entonces, evidentemente que esto se reflejó en una alta demanda y sabemos qué pasa cuando la demanda se eleva, ¿no? Inmediatamente los precios suben. Solamente para que nos demos cuenta, y seguramente por allá también lo han visto en algún momento, se estimó que el precio del alquiler de un container podía haber llegado hasta los $35.000, cuando antes de la crisis del COVID-19
el precio promedio del alquiler de un container estaba en $2,000. Entonces, todo esto obviamente que ayudó, más como le decía, el tema de poder hacer líquidas las economías paradas, a que tengamos que afrontar estos procesos inflacionarios. Bueno, las economías del primer mundo, economías prácticamente reactivadas económicamente hoy en día. Y en el caso de Bolivia, evidentemente no somos ajenos ni estamos aislados del mundo. Tenemos un pequeño proceso inflacionario significativo respecto a otros años, lo vamos a ver en un rato, que nos permite de repente deducir que viene por el lado de la inflación importada. En el cuadro a la derecha podemos ver el comportamiento de la inflación en el continente y evidentemente que los países que tienen un gran problema en cuanto a lo que es inflación es Argentina, Venezuela, hace tiempo, ¿no? Y los que han tenido menor inflación han sido Bolivia y Ecuador. Continúa en este ritmo. Habíamos hablado acerca de las exportaciones. Aquí vemos el salto que se da, ¿no? El análisis que hay de mes a mes, de marzo del 2021 a marzo del 2022. Hay un incremento del 35%, por ejemplo, en lo que son las exportaciones, y también nuestras importaciones se van recuperando. El tema de las importaciones, esto sí tenemos que tener mucho cuidado porque evidentemente el tener recuperaciones en las importaciones está vinculado a que tengamos también la capacidad de poder pagar estas importaciones. ¿Y cómo pagamos las importaciones? Con dólares, con divisas. Y eso es la importancia que tenemos hoy en día de mantener unas reservas internacionales netas mínimas que permitan continuar con la estabilidad económica que vivimos por el momento, ¿no? El saldo comercial, estos datos están a marzo, evidentemente hay datos más actuales, ¿sí? Sin embargo, lo que nosotros queremos mostrar es justamente el comportamiento de de todos los años. Aquí tenemos el año 2021, el superávit de 1.462 millones. Y este es el primer trimestre, que prácticamente refleja que en lo que va del año hemos tenido superávit comercial mes a mes. ¿Esto es bueno? Claro que es bueno. Es porque están llegando más dólares de lo que salen de la economía. Mientras suceda esto, vamos a tener un efecto cada vez menor en la cantidad en el stock de nuestras reservas internacionales netas. La inversión pública, ¿por qué es importante la inversión pública? Porque sin lugar a duda, a partir de lo que nos plantea el gobierno con un modelo económico que está basado en el dinamismo de la demanda interna, la demanda agregada, la demanda global, es que nosotros entendemos que en la variable justamente del gasto público, en la parte de inversión pública es la que te permitiría tener este dinamismo y poder generar ese crecimiento que tanto buscamos, ¿no? Como seres humanos, obviamente como gobiernos, y en todos los países están en esa lógica. No hay un solo país que no, creo yo, que no quiera generar mejores condiciones de vida a sus habitantes y brindar cada año, una mejor calidad en la atención, en los servicios básicos, en la salud, en la educación. Y es una tarea que todavía queda pendiente, lamentablemente, en nuestro continente. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, la distribución de lo que se presupuesta en la inversión pública en el 2022, de color verde claro, lo que es la inversión en infraestructura, 1.498 millones, esto es lo que está programado, digamos, ¿no? O presupuestado. En lo que es el sector productivo, 2.129 millones, en lo que es el sector social, 862 millones de dólares, lo que es la inversión pública multisectorial en 527 millones de dólares. Esto es lo que se ha presupuestado en el 2022.
Los datos del 2021 son datos que se han ejecutado. Y en esto, de repente hay que ser un poco, hay que ser, no un poco, hay que ser objetivos en el análisis. En los últimos años se ha llegado a ejecutar un promedio del 65% de lo presupuestado. Y esto estoy seguro que no es porque ha habido una mala intención o una desatención por parte de las autoridades, sino que más bien está vinculado justamente a la escasez de los recursos financieros, a no poder conseguir justamente esos ingresos fiscales que permitan realizar este presupuesto o realizar estas inversiones. En ese sentido, también sería bueno que podamos conocer a la fecha cómo andamos nosotros en la ejecución de la inversión pública en el año 2022. Es obviamente un reto interesante que se ha planteado el mismo gobierno de intentar tener una inversión pública, ¿no?, de 5.017 millones de dólares para esta gestión. Esperemos que obviamente se pueda ejecutar el mayor porcentaje posible. Pero como ya hemos visto recientemente en las noticias, aparentemente tenemos problemas en la generación de ingresos y tenemos unos problemas en el uso eficiente de los recursos, ¿no?, que nos estaría condenando prácticamente a confirmar una proyección de un déficit fiscal de más del 8% para esta gestión. El presupuesto por departamento, por los proyectos por departamento, según el presupuesto del 2022, podemos ver, por ejemplo, que en Potosí hay 123 proyectos, en Oruro hay 86 proyectos, en La Paz 105, en Tarija 69, serían los más altos, está, bueno, La Paz y Potosí, Santa Cruz con 46, Beni con 22, Pando con 4, Chuquisaca con 45, Cochabamba con 10 proyectos. Aquí tenemos en esta torta la distribución del presupuesto 2022 para la gestión departamental y aquí podemos ver evidentemente que el presupuesto 21% se lo lleva a Tarija. Después tenemos lo que es Santa Cruz con un 22%, Potosí con un 16%, ¿no?, La Paz con un 13% y después los otros departamentos evidentemente con porcentajes menores. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Si bien, por ejemplo, Santa Cruz solamente tiene 46 proyectos en el departamento según el presupuesto, pero lo que corresponde en la distribución del presupuesto, ¿no?, para la gestión departamental es el 22%, ¿no?, del presupuesto 2022, ¿no?, que se va para la gestión departamental. Bien. El tema de las empresas, en este gráfico podemos ver el comportamiento que se da en la inscripción de empresas, lo que es una comparación de marzo del 2021 a marzo del 2022, donde se puede ver un incremento del 11% en lo que es la inscripción de empresas nuevas, ¿no? En el gráfico de la izquierda podemos ver justamente la inscripción de empresas de 2019 versus la del 2020 y la del 2021. Un año de crisis económica está vinculada obviamente a que tengamos un menor de empresas registradas o que muchas empiecen a cerrar, evidentemente por el descalabro económico que sufrió el país y el mundo. Aquí digamos que hay que dejarlo por sentado, de que tuvimos un año de crisis de COVID-19 que nos acompañó con una crisis política en nuestro país. Evidentemente, endosar toda la culpa
de la debacle económica a la administración que se dio en el año 2020, yo creo que es algo subjetivo y sería un despropósito indicar de que por culpa de la mala administración es que entramos en una crisis económica, ¿sí? Aquí lo que tenemos que aclarar de que el efecto que se dio en lo económico en el año 2020 fue por la atención a una pandemia, ¿no? Totalmente desconocida, no solamente para Bolivia, para el mundo. Evidentemente que se conllevó a tomar medidas y recomendaciones que no tenían algún respaldo en el mundo, puesto que se revisaron las experiencias de situaciones parecidas en los últimos 100 años y no se tenía registro. Entonces, prácticamente un costo muy alto se dio por el encierro de aproximadamente 100 días, no solamente en Bolivia, sino en el mundo, pero evidentemente que aquí en el mundo prevaleció el tema de sobreponer la salud a la economía. Eso que quede claro, ¿no? De que evidentemente en una crisis económica no vas a tener una buena administración, eso es obvio, pero echarle toda la culpa por lo que ha sucedido en los últimos 15 años en el país, yo creo que no es objetivo y al menos nosotros los profesionales creo que no podemos caer en ese tipo de afirmaciones. Las recaudaciones tributarias, la verdad que tuvimos años donde se dieron muy buenas recaudaciones tributarias acompañadas de lo que es el cobro del IDH, evidentemente, que a raíz de la baja en la producción y los precios empezó a disminuir y también empezó a disminuir nuestra recaudación tributaria. ¿Por qué es importante? Porque la recaudación tributaria, el aporte que hace es justamente de poder generar los ingresos necesarios para ejecutar el presupuesto y obviamente generar ese desarrollo y crecimiento económico tan anhelado por todos nosotros. Podemos ver el comportamiento. El año 2020 hay una caída importante, aún con crisis, no se dejó de pagar impuestos, eso hay que ponderarlo. El año 2021 hubo una recuperación en las recaudaciones, evidentemente, ¿no? Ha habido algunas medidas, si bien no han sido profundas, pero por lo menos han ayudado, como prórrogas, como reactivaciones de planes de pago, como el tema de no ser incisivos en la cobranza de impuestos, ha permitido de que las personas puedan en alguna forma acomodarse o reacomodarse en lo económico y poco a poco se va obviamente restableciendo la economía y con ello también las recaudaciones impositivas. Por ejemplo, de abril del 2021 y comparamos con abril del 2022, podemos ver que hay un incremento aproximadamente de 3.000 millones de bolivianos en la recaudación. Entonces, el crecimiento económico conlleva una mejor recaudación tributaria. Considerando que la reestructuración del Servicio de Impuestos Nacionales ha permitido de que se convierta en la institución de repente más sólida del sector público, no deja en el análisis solamente el por qué está fluctuando el tema de las recaudaciones impositivas. Si podemos ver, la fluctuación de las recaudaciones impositivas está vinculada al comportamiento económico del país. Entonces, si estamos en periodo de crisis, nuestras recaudaciones tributarias evidentemente van a disminuir. Si estamos en periodos de auge, como fue el 2013, 2014, 2015, fíjense, se incrementaron las recaudaciones tributarias. Y ahorita estamos en una recuperación económica, evidentemente que vamos a tener una elevada recaudación tributaria. Aquí lo que hay que ponderar es lo siguiente. Más del 95% de las recaudaciones es un pago voluntario. ¿Qué quiere decir? Que las personas, los bolivianos, somos conscientes que tenemos que pagar impuestos. A pesar de que existe una economía informal demasiado grande, ¿no? Que se convierte en realidad en una competencia desleal.
Pero eso ya se tendrá que analizar en otro escenario y de repente generar algunas alternativas en cuanto a políticas públicas. Este gráfico yo creo que es uno de los más interesantes porque denota justamente el incremento de nuestra deuda externa. Podemos ver el comportamiento del 2005 hasta julio del 2021 en este gráfico. ¿Sí? Entonces, podemos ver de que llegamos y el punto más bajo que hemos tenido en deuda, en nuestra deuda externa fue el año 2007, con 2.207 millones de dólares. Esa era nuestra deuda externa. ¿Sí? Esta deuda externa, evidentemente, que llegó a estos niveles por todas las gestiones que se hicieron para la condonación de la misma. Esto ayudó y después, a partir del año 2008, empieza de forma ascendente a darse nuevamente el incremento en nuestra deuda externa, el financiamiento de nuestro presupuesto con deuda externa. A pesar de que tuvimos la época dorada o de oro, como se dice, de superprecios de materias primas, fíjense, si vemos del 2013, 14, 15, 16, ha habido un incremento aproximadamente de 3.000 millones de dólares en nuestra deuda. Y de ahí al año 2017 saltamos a 5.000 millones en incrementos. Y después en 2018 saltamos a 8.000 o 9.000 millones. Entonces, evidentemente que esto es lo que nos preocupa un poco, porque si bien nosotros nos estamos endeudando, nuestro crecimiento o el crecimiento de nuestro producto no crece en la magnitud que nos endeudamos. Entonces, evidentemente, aquí hay algo que debe estar mal. El tema del endeudamiento se entiende, obviamente, que vos te endeudas, sacás un préstamo, porque tenés las condiciones para producir y ganar más dinero. Y obviamente con esa ganancia después poder pagar tu deuda. Entonces, medio que no ha sucedido aquí esto, y es lo que te deja una sensación de que ha existido un derroche de recursos económicos, que creo que es evidente. No hemos sido eficientes en el manejo de los recursos, creo que es evidente con toda la documentación que existe, y esto es lo que tenemos que corregir de inmediato para poder, obviamente, en el mediano plazo, aún ser pasibles de préstamo, ¿no? Que nos permitan generar crecimiento, que nos permitan ajustarnos fiscalmente. Y obviamente después no estar pasando años de crisis, como que en algún escenario se puede plantear. La evolución de la RIN, llegamos al año 2014 con más de 15.000 millones de dólares en nuestras reservas internacionales netas. De ahí sistemáticamente han ido disminuyendo hasta llegar al año 2021 a 4.752. Consecuencia de por qué se disminuye la RIN, evidentemente aquí hay un problema que va acompañado de los déficits comerciales, déficit en la cuenta corriente, de la balanza de pago. Aquí te acompaña el tema del costo de poder tener un tipo de cambio fijo. Pero adicionalmente algo que no se comenta mucho y creo que tiene una fuerte incidencia, son los préstamos que ha realizado el Banco Central a las empresas estatales. Alrededor de 7.000 millones de dólares han sido prestados a nuestras empresas estratégicas públicas, con devolución, obviamente que a largo plazo, estamos hablando de entre 15 y 20 años, y que evidentemente eso ha resultado en que tengamos una caída sistemática de nuestras RIN. Actualmente, abril del 2022, esta es la composición de nuestras reservas. Teníamos 1.416 millones de dólares, divisas,
2.617 millones en oro. Esto de color verde claro son los derechos especiales de giro. Tenemos nosotros registrados 535 millones de dólares. Y en otros que generalmente pueden ser otro tipo de divisas, otro tipo de monedas, euros, yuanes, alguna otra moneda que maneja, digamos, el Banco Central, 34 millones de dólares. Esta es la composición a abril de este año. Y aquí lo preocupante justamente es el efectivo que manejamos, que son 1.416 millones, y también mirándole bonito a todo el logro que tenemos, que en algún momento esto tendría que monetizarse. Nos ayudó hasta un par de meses atrás una subida en la onza Troy del oro, obviamente en posicionar mejor nuestras reservas. También algunas medidas que ha tomado el gobierno de traer todos los dólares posibles que tengan las empresas donde el Estado tiene las acciones mayoritarias, obviamente con la necesidad de poder mostrar solidez en nuestras reservas para disminuir algún tipo de presión justamente no en el tipo de cambio. El tipo de cambio que según lo que hemos analizado en este primer semestre del año, se tiene que garantizar de que no se mueva para que no tenga efectos nocivos en otras variables macroeconómicas. El IGAE, ¿qué nos muestra el IGAE? Nos muestra el comportamiento de la actividad económica. Es el índice global de la actividad económica. Aquí nosotros podemos ver lo que sucedió el año 2021. Evidentemente aquí podemos identificar los años donde la actividad económica tuvo un repunte considerable, que podemos cerrarlo hasta el primer semestre. Los meses del primer semestre muestran obviamente un repunte, y a partir del segundo semestre del 2021 una caída sistemática de la actividad económica. Y esto obviamente se refleja en la construcción de nuestra información del Producto Interno Bruto. En otras palabras, el IGAE es la base de cómo va a estar nuestro PIB, cómo va a estar el cálculo de nuestro PIB. Entonces, el IGAE es un indicador que nos permite medir, observar, ¿no? Entender cómo se está desarrollando la actividad económica en nuestro país. Esto solamente para que veamos la gráfica del año 2021. Este cuadro, hablando de población urbana ocupada de 14 años o más de edad, ¿no? Y según actividad económica, entre el primer trimestre del 2019 y el primer trimestre del 2022, podemos evidenciar de que hay un repunte importante, eso no lo vamos a negar. Actualmente tenemos la tasa de desempleo, que esto es más, se puede observar de una mejor manera. Fíjense, el tercer trimestre del 2020, nuestra tasa de desempleo urbana fue de 10.76, ¿no? De estar en el tercer trimestre del 2019 en 4.29, escalamos a 10.76, y de ahí se empezó, de acuerdo a lo que se iba reactivando la economía, se fue descendiendo hasta llegar al segundo trimestre del 2022 al 4.5. Todavía nos falta un poco, sí, todavía nos falta recuperarnos. El punto o el parámetro sería el tercer trimestre del 2019, que fue 4.29. Entonces, si ustedes ven la proyección de la curva, es a la baja, y esto obviamente se refleja justamente con la reactivación económica que se está dando. Es importante, evidentemente, recuperar el empleo perdido, pero no es menos importante, y es una tarea adicional que existe, el de poder medir la calidad del ingreso de las personas. Y obviamente trabajar en mejorar, en recuperar los ingresos perdidos a raíz de la crisis del COVID-19. Aquí vemos la evolución del salario mínimo nacional. Como sabemos, en Bolivia
el salario mínimo nacional se establece mediante un decreto supremo. Todos los años, en el mes de abril, se espera este decreto para que sea efectivo y sea dado en regalo, como el Día de los Trabajadores, en mayo. El efecto de este incremento en lo que es el salario mínimo nacional, evidentemente que tiene una relación inversa con lo que es la inversión privada. Evidentemente que también tiene una relación inversa con la inserción de los profesionales jóvenes. Porque con estos 2.250 bolivianos, ahorita yo puedo contratar a un profesional tranquilamente con 2 o 3 años de experiencia. Entonces, voy a posponer de repente al recién titulado, ¿no? Y este efecto es el que nosotros analizamos todos los años, que en realidad se convierte en una barrera de entrada al mercado laboral de los jóvenes, nuestros jóvenes profesionales, ¿sí? Obviamente que el tema del salario mínimo nacional es manejado en lo que es una economía formal. En la economía informal sabemos que hay personas que ganan el día a día, que perciben ingresos o reciben pagos semanales o quincenales, y así como que hay muchos ciudadanos bolivianos, muchos compatriotas que comen una vez al día o inclusive una vez cada 2 días. Y es eso lo que tenemos que nosotros saber en este momento para poder generar políticas públicas que ayuden a mejorar su condición, no a que le demos de comer, desde mi punto de vista. Bien, esto en cuanto a una primera presentación que voy a complementar ahorita con una segunda. A ver, ¿dónde estás? Aquí creo que está. ¿Dónde se fue? Allá, esperemos un ratito. Tengo una segunda que está aquí. Presentación, que es lo que quiero mostrarle acerca de lo que es la inflación. Mi computadora está medio viejita. Bien, continuando. Este es un pequeño, para que podamos visualizar el comportamiento de la inflación acumulada. Fíjense, esta de color celeste, esta línea de color celeste, es la inflación de enero a julio del 2022, o sea, al mes pasado. Fíjense que hasta el mes de abril, de repente, el comportamiento coincide con los años 2020 y 2021. ¿Sí? Nosotros podemos ver en el 2020, el mes de mayo, hubo una inflación, y eso lo sentimos, evidentemente, por el tema del encierro y de las demás cosas, que por la falta, por cortar las cadenas de suministro, y evidentemente la especulación que se dio, hubo incremento en lo que es la inflación. Pero fíjense, en mayo del año 2022, ya empezamos a ver efectivamente un incremento en lo que es la inflación acumulada. Consideremos y vamos a convenir de que igual es una inflación demasiado baja, pero no deja de llamar la atención, no debería dejarnos de llamar la atención. A pesar que la proyección del gobierno es de llegar a un 3%, fíjense el comportamiento que tiene en junio. Estamos hablando de la inflación acumulada. El 2021, 0.29. Perdón. El 2022, 1.18. Y cerramos con el análisis de julio, que el 2021 fue 0.44 la inflación acumulada, y actualmente en Bolivia la inflación acumulada es 1.58.
Como les digo, es una inflación que no debería alarmarnos, pero sí debería llamarnos la atención. Creo que no debemos dejar de lado el trauma que vivió nuestro país con el proceso hiperinflacionario del año 80, de la década de los 80. Entonces, habría que tomar los recaudos y empezar a buscar o generar políticas económicas que permitan que la característica de los últimos 8 años en nuestro país de estabilidad de los precios continúe. Evidentemente que esto va a dar y va a seguir respaldando, ¿no?, la preferencia de nuestra moneda boliviana. Va a seguir respaldando el tener una moneda fuerte, el que sigamos prefiriendo nuestra moneda nacional a buscar dólares. Entonces, solamente quería mostrarles todo acá. Y después, lo último, nosotros hace un par de meses atrás hicimos un levantamiento de opinión, un sondeo de opinión, no es una encuesta por si acaso, ¿ya? Y lo hicimos como Colegio Nacional en esta primera gráfica. Podemos ver la cantidad de encuestados. Bueno, dice encuestados, pero son opiniones en realidad, ¿no? De los cuales hemos podido tener información de los 9 departamentos. Oruro lamentablemente no participó mucho, pero bueno, fueron condiciones que se dieron seguramente. En Santa Cruz tenemos un 66.38 de participación. Tarija, Beni, La Paz, Potosí, Cochabamba, Sucre, Pando y Oruro. Según lo que nos dicen las personas, le dan o sacamos un promedio de calificación a la economía de hace un par de meses de 4.2 sobre 10. Entonces no estamos tan bien como pareciera que estamos. Como le digo, esto es un sondeo de opinión. 55.75% dice que considera que la situación económica es mala. Un 22.34% considera que la situación económica es muy mala. Y un 17.14% dice que su situación económica es buena. Perdón. Bien. Otra de las preguntas que hicimos, ¿cómo ha variado la situación económica en su hogar? Ha empeorado un poco, 39% dice que ha empeorado, ha mejorado un poco, 36% dice que ha mejorado algo, ha empeorado mucho, un 16.27%, ha mejorado mucho, un 5.42%, y no sabe o no responde, 2.39%. Otra pregunta, que es de las interesantes, problemas más urgentes que debe solucionar el país. ¿Sí? Entonces, tenemos, en primer lugar, corrupción. Segundo lugar, falta de trabajo. Cuarto lugar, la economía en general. Quinto, narcotráfico, de salud. Fíjense que la realidad casi siempre sin mayores dificultades, ¿no? El 10.85% dice no les alcanza y tiene grandes dificultades. Entonces, son algunas de las preguntas, evidentemente, que hemos cruzado para poder presentar en base a el levantamiento o el sondeo que hicimos de opinión. ¿Considera usted que la situación económica del país es mala? 55%, ya lo vimos, es otra forma de presentar, ¿no? El tema de los problemas también de la economía es una forma que aquí la planteamos en un gráfico que nos ayuda a ver justamente la cantidad
de palabras que más se repiten. En los principales problemas, letra grande, corrupción, contrabando, falta de trabajo, empleo, empresa, corrupción laboral. Entonces, esto es, podemos recoger esto y tratar justamente de cruzar con una realidad que se nos plantea desde el punto de vista del análisis de datos macroeconómicos y como que existiera aún ese divorcio histórico que se da entre, y teórico, más bien dicho, que se da entre lo que es la macroeconomía y la microeconomía. Bien, con esto concluyo y espero que hubiera sido de su agrado la presentación y los comentarios que se dieron por mi persona. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Si existiese cualquier duda, la pueden hacer llegar por medio del chat para dar lectura o asimismo también levantar la mano para poder cederles la palabra a nuestra querida audiencia. Bueno, licenciado, muchísimas gracias. Al parecer todo quedó claro para nuestra audiencia. No tenemos ninguna pregunta. También agradecerle por su participación. Disculpe, tenemos una pregunta de Abdías Molina. Nos dice, ¿cómo podemos evitar la inflación en Bolivia? Bueno, el tema de la inflación, en realidad, actualmente la tenemos controlada. Ese pequeño, ese ruido que nos hace el incremento de la inflación en los últimos 2 meses, que no es significativo, podemos decir, en comparación a la inflación que vive en otros países, en realidad se lo controla por el momento con el tema de un manejo de tipo de cambio fijo, que podamos seguir haciendo la subvención a los combustibles, que según lo que dice el gobierno está garantizado eso, a pesar de que podamos obviamente gastar más de lo que deberíamos por el incremento del precio del barril de petróleo. Y el tema de poder controlar o de producir algunos productos, empezar a producir o a equilibrar la producción de algunos productos que importamos que están vinculados con los productos de primera necesidad. Por ejemplo, la harina. Estoy seguro que el tema de la inflación está vinculado obviamente, a comprar la harina importada, que ha subido de precio a comparación de otros productos de Argentina, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque evidentemente el conflicto de Ucrania-Rusia ha permitido de que se pueda dar este fenómeno, ¿no? Entonces, no solamente estamos hablando de la harina, nosotros importamos muchos insumos para la producción. Y resulta que algunos de esos productos vienen de esa parte del mundo. Entonces, esto hace que empecemos a comprar productos importados más caros. Y eso obviamente se va a reflejar en la producción que yo hago. Si compro harina más cara, voy a tener que subirle el precio del pan. Y si no le subo el precio del pan, lo que voy a hacer es vender un pan con menor peso. Entonces, evidentemente que el controlar la inflación desde lo interno, desde la economía doméstica, está funcionando con el manejo de tipo de cambio, con la subvención de combustibles y con cierta libertad que se está dando a los productos de contrabando. ¿Sí? Ahora, lo que no se puede controlar es justamente la importación de productos, de insumos, ¿no?, que han subido de precio por los conflictos bélicos que existen justamente entre Rusia y Ucrania en este momento, ¿no? Más, obviamente, los problemas de suministro que se han dado por el tema de las activaciones económicas en el año 2021.
Eso, Van, Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, continuando con las preguntas, vamos a dar lectura a la pregunta de Rocío Vilca, que nos dice: muy buenas noches, disculpe, esta encuesta que pudieron hacer fue a personas que tienen una buena fuente económica, a personas de bajos recursos o en general. No fue una encuesta. Por lo mismo yo hago la aclaración antes de mostrar los resultados. Fue un sondeo de opinión. Y evidentemente este sondeo de opinión no tiene direccionamiento a una persona específica. La persona que vio en el fanpage del colegio lo llenó, la persona que vio en la página del colegio lo llenó, o las personas que han podido distribuir en diferentes grupos de WhatsApp lo han hecho. Entonces, no tiene una característica de encuesta. Sí es sondeo para, queríamos saber qué es lo que pensaba la gente, ¿no? Más allá de su condición económica, evidentemente. Y bueno, los datos de repente no eran lo que esperábamos, pero vamos a trabajar en una encuesta más adelante. Queremos primero ver los datos oficiales que nos lance el gobierno para después poder constatar justamente con una encuesta si es que coincidimos en algo o se coincide la realidad que viven los bolivianos con los datos macroeconómicos oficiales que nos da nuestro gobierno, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Continuamos. Pastor Yavi nos dice: gracias, buena presentación. Con base al actual contexto político coyuntural, ¿cuáles serían las perspectivas para fin de año respecto al crecimiento de los indicadores macro claves? El tema de las proyecciones que se hacen, si nosotros agarramos lo que proyecta el gobierno versus lo que proyectan los organismos internacionales, podemos decir que ninguno de los dos le ha chuntado en el último tiempo. O sea, no ha coincidido, no se ha dado, digamos, ¿no? Los datos que tanto ha lanzado el gobierno como los organismos. Los organismos internacionales son más cautos en dar un dato, una buena nota se puede decir, mientras que las expectativas que genera nuestro gobierno, obviamente que son elevadas. Entonces, en eso nosotros podemos buscar de repente una media para poder plantear un escenario de crecimiento económico, que es lo que queremos todos, pero que no va a sobrepasar desde nuestro punto de vista de un 3.5, 3.6%, con las condiciones que se están viendo y sin conocer todavía información que nos permita poder ajustar y tener una realidad más exacta, ¿no? En tema de proyecciones, lo que si nosotros agarramos y tomamos series de tiempo muy amplias para proyectar, nos va a salir que vamos a crecer a más del 5%. Pero si tomamos en cuenta, solamente consideramos, por ejemplo, los últimos 5 años, yo creo que va a estar esta proyección más ajustada a la realidad que nos plantean los organismos internacionales. Ese es el ejercicio que hemos hecho y que creemos de que si el año pasado crecimos al 6%, este año no vamos a llegar a ese porcentaje de crecimiento porque ya tenemos obviamente una vara alta y siendo optimistas, esperemos que sea así, que lleguemos a un 3.6%, ¿no? De crecimiento. Yo creo que sería razonable y cumpliría con las expectativas que estamos esperando los bolivianos y al menos los economistas, ¿no? Exactamente, muchísimas gracias, licenciado. Vamos a continuar. Rodríguez Cayo Abraham nos pregunta: ¿por qué la inflación es muy baja en Bolivia y en Sudamérica? Bueno, la inflación es baja en Bolivia por 3 factores que les había comentado. 1 es tipo de cambio fijo, 2, subvención de combustibles, 3, incremento de contrabando. Esto de alguna forma hace de que la inflación se mantenga baja en Bolivia. Es por eso que nosotros vemos con preocupación el comportamiento de algunas variables y obviamente que con todo el apoyo que necesita el gobierno, por lo menos apoyo moral, es que evidentemente no tienen que tocar, no se debería tocar el tipo de cambio porque esto activaría obviamente un proceso inflacionario
y al entrar en un proceso inflacionario, nace lo que, o se profundiza lo que es la desconfianza en la moneda. Y esto hace de que nosotros empecemos a buscar más dólares. Como hemos visto, no hay muchos dólares en nuestra economía. Entonces, es un escenario que se tiene que evitar. ¿Cómo lo evitamos? Justamente generando políticas que vayan en contra o que ataquen estas deficiencias que tenemos hoy en día. Tenemos que exportar más, tenemos que generar mayores divisas, tenemos que controlar nuestro déficit fiscal, tenemos que ser más eficientes en el uso de los recursos, ¿no? Y algo que es importante, que desde mi punto de vista, y no es que sea Canva de repente o que venga de Santa Cruz, pero tenemos que darle ese espacio a la economía privada para que pueda ayudar justamente a poder disminuir lo que es nuestro déficit fiscal. Tenemos que ajustar sistemas tributarios, tenemos que tratar de formalizar nuestra economía, tenemos que generar y crear un nuevo código de comercio que permita una nueva alianza en la parte privada que permita que seamos más competitivos y que se incentive la inversión. Tenemos que mirar hacia el mundo y empezar a atraer inversión extranjera directa, porque no solamente es traer dólares, sino que también es traer conocimiento. No podemos estar tan aislados del mundo. Todo ese know-how que traen las empresas transnacionales son las que han permitido a los países de Asia ya ser prácticamente economías desarrolladas, economías crecientes, economías de primer mundo, ¿no? Allá cuando estudié economía por el 2000 más o menos, se hablaba mucho de los tigres asiáticos, ¿no? Que eran Singapur, China, Taiwán, que hoy en día ya, después de 20 años, podemos decir que son países que están entre los primeros lugares, bueno, al menos Taiwán y otros, Singapur, están en los primeros lugares de libertad económica. Y evidentemente que eso te ayuda mucho, el tema de poder simplificar trámites. Bueno, vas desmenuzando y vas colocando cada vez más variables que te permiten en cierta forma llegar a tener los resultados esperados, ¿no? Obviamente que eso tiene que ver mucho con la visión que tienen los gobernantes. Para a partir de ahí, si no tenemos esa visión de los gobernantes, evidentemente que va a ser difícil poder practicar alguna de las soluciones que planteamos, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Vamos a continuar. José Antonio Guzmán Huarachi nos dice: buenas noches. ¿Cómo piensa el gobierno pagar la deuda externa que tenemos? Buena pregunta. En realidad, el pago de la deuda externa, nosotros podemos, por analogía, atraer el comportamiento de un pago, un préstamo que hemos hecho, si es que hemos hecho alguna vez uno. Entonces, evidentemente, yo tengo vencimiento, tengo años de gracia, tengo muchas cosas, muchas condiciones que se dan en estos contratos de préstamo. Entonces, el tema de poder justamente ir planificando el tema de pago de deuda, no es que vas a pagar tu cuota todos los años a la misma organización, a la misma institución internacional, sino que vas haciendo una programación de pagos y el último monto aproximado que se pagó o que se honró la deuda fue aproximadamente 700 millones de dólares entre capital e intereses, ¿no? Entonces, ¿de dónde vamos a sacar esa plata? Obviamente que esa plata sale de nuestras reservas, porque nosotros no podemos pagar con moneda nacional, tenemos que pagar con dólares. Y es por eso la importancia de poder cada vez que se pueda incrementar la cantidad de divisas en nuestras reservas internacionales netas. Es por eso que actualmente se está trabajando en normativa legal que permita monetizar seguramente el oro de una forma sencilla, sin tener que esperar mucho tiempo
sino que sea una cuestión de un procedimiento respaldado por leyes, obviamente, y creo que hay una por ahí que ya se ha promulgado, que permita en última instancia tener que vender el oro. Es una opción, no la podemos descartar. La otra opción es colocar y negociar nuestros derechos especiales de giro, más de 500 millones de dólares que tenemos ahí. Los derechos especiales de giro no son en sí, digamos, una moneda, una divisa, pero sí la podemos convertir o la podemos cambiar, por ejemplo, en dólares. Entonces, el tema del pago de la deuda externa se hace justamente con divisas, con dólares, y esto salen de nuestras reservas internacionales netas que son administradas por este stock por el Banco Central de Bolivia. Vamos a proseguir. Tenemos bastantes preguntas, licenciado. Magalicho, que nos dice, ¿qué problemas debemos evitar en Bolivia? Bueno, en realidad los problemas siempre van a existir. Es una de las características de la economía. Es una característica que justamente los economistas tenemos que trabajar. Muchas veces por corregir un problema generamos dos o tres. Por ejemplo, por corregir el problema del encierro económico que se hizo en Bolivia y el mundo en el 2020, ¿no? Generamos endeudamiento y generamos proceso inflacionario. Pero son medidas que se tienen que tomar, porque son medidas coyunturales, se puede decir. Entendemos por coyuntural los problemas que se dan en un momento específico. Entonces, lo que nosotros necesitamos son soluciones estructurales, porque no podríamos o no deberíamos seguir viviendo en una burbuja. Es muy bonito que yo pueda comprar combustible, por ejemplo, a $0.50 el litro, mientras que en Paraguay cuesta más de $1, en Brasil también. Evidentemente que eso es un beneficio que los bolivianos tenemos gracias a las políticas económicas que se dan de subsidio. Es bonito tener diferentes bonos de vejez, de escolares, de embarazadas, pero algo que tenemos que considerar y tenemos que traer a nuestra mente de que nada es gratis. Lo que nos llega a nosotros sin trabajarlo, a alguien le ha costado. Entonces, bajo esa premisa, siempre tenerlo en mente, ¿no? Siempre que tenemos algo gratis, la universidad es gratuita, decimos. No, la universidad no es gratuita. Para nosotros puede ser que sí, porque no pagamos la matrícula. Pero a todos los bolivianos nos está costando con nuestros impuestos que varios de nuestros hijos, nuestros hermanos, se capaciten y se formen en las universidades públicas. ¿Sí? Sobre el tema de qué problemas tenemos que atender, principalmente es el problema, creo que es coyuntural. Bueno, ya es estructural en realidad porque lleva más de 8 años el déficit fiscal. Los primeros que tenemos que atender. La generación de empleo. Es un problema que se tiene que atender y no tenemos que ver de repente al Estado con esta tarea. La generación de empleo debería ser plasmada desde generar un ambiente de inversión, un ambiente de emprendedurismo, de emprendimiento, donde yo pueda desarrollarme bajo todas mis capacidades. Se habla mucho de la economía circular, se habla mucho de la economía naranja. Evidentemente que estos conceptos tenemos que incluirlos en nuestra vida cotidiana, tenemos que aplicarlos. La economía circular vinculada a lo que es básicamente trabajar con los reciclajes, no es lo único, pero sí es lo que más llama la atención. En Bolivia seguimos enterrando basura. Y ese entierro de basura, ¿qué significa? Significa que estamos enterrando dinero. Porque en otras partes del mundo la basura es dinero. Entonces tenemos que trabajar justamente en generar y en profundizar políticas vinculadas a la economía circular. La economía naranja, ¿qué ha surgido en todo el país en este periodo de crisis?
Cuando nuestra vecina empieza a vender refresco o a hacer empanadas y vender, o empieza a cocinar y a vender comida, o empieza a costurar y a vender blusas, poleras, o empieza un emprendimiento de desastre o de zapatero, ¿no? O resulta que Jorge había sabido tocar la guitarra y se junta con 2 personas más y hacen un conjunto. Y Jorge es economista, pero sabe tocar guitarra y sabe cantar. Eso es economía naranja. Y eso en cierta forma se está moviendo la economía con este tipo de políticas, con este tipo de encontrar cuál es mi vocación que tengo, aparte de tratar y querer ser empleado, que ese es obviamente el problema de las personas que en algún momento o en toda su carrera han sido empleados, es el día que se queden sin trabajo y ahora qué hago, dicen, ¿no? Entonces, tenemos que explotar todas estas capacidades y en Oruro, en Santa Cruz, en La Paz, existe, se da. Y evidentemente, más que buscar problemas, lo que hay que hacer es identificarlos porque los problemas ya están y ayudar a dar una solución. Por eso mismo que estamos haciendo este escenario. Queremos encontrar o tratar de abrir la mente de las personas que participan. Y bueno, Oruro tiene una potencialidad increíble. ¿Cuál es la potencialidad de Oruro? Yo de repente no la conozco. Le puedo decir la de Santa Cruz, sector agropecuario, sector de servicios, ¿no? Construcción, inmobiliario, educación. Entonces, ¿qué nos puede dar Oruro? ¿Qué podemos explotar? ¿Qué debemos explotar? Esa es la tarea de los gobernantes, que creo que en cierta forma a nivel nacional están durmiendo. Santa Cruz tiene el segundo yacimiento de hierro más grande del mundo, el Mutún. Tiene un potencial aeropuerto, ¿no? Para convertirlo en hub. Tiene un proyecto junto con todo Bolivia de generar energía hidroeléctrica. Tenemos una salida al mar que no tiene puerto. Entonces yo te puedo hablar de eso. Ahora vamos a escuchar seguramente en la exposición que nos dé el presidente del colegio o el representante del Colegio de Economistas de Oruro, cuál es la potencialidad, qué es lo que tenemos que mirar. La minería, sí, y hay que formalizarla, hay que potenciarla, tiene que haber justamente una redistribución de ingresos que venga de ese lado de la minería. ¿Qué más puede tener Oruro? De repente en la parte agrícola también tiene su potencialidad, en la parte piscícola, no sé, todas esas cosas. El tema de los problemas, como te digo, siempre van a haber. Por si acaso los recursos no son limitados, los recursos son limitados y evidentemente las necesidades son ilimitadas y lo que tenemos es justamente que tratar de jugar con estas variables para poder dar opciones a nuestros gobernantes, a los políticos, porque ellos son los que toman determinaciones. Nosotros los técnicos lo que hacemos es hacer valoraciones y sugerencias para que ellos puedan aplicar en políticas públicas, ¿no? Muchísimas gracias, licenciado. Quizás un poco sintetizando lo que son las preguntas. Kevin Mamani Muñoz nos dice, buenas noches, licenciado. Disculpe, ¿cree que el socialismo tiene que ver con la inflación de los países como Venezuela y Cuba? ¿Y qué tal si muy pronto pasa lo mismo con Bolivia? ¿Sería buena idea cambiar del socialismo al capitalismo para nuestro país? Solamente de preámbulo, en cualquier sistema político, el economista tiene la tarea fundamental de buscar las mejores condiciones de vida de los ciudadanos. Para eso nos formamos. ¿Sí? Ahora, ¿las herramientas son diferentes? Sí. En el caso de la inflación de Argentina o de Venezuela, está vinculado, como les decía, principalmente a lo que son déficits fiscales. Argentina tiene problemas de déficit fiscales desde hace más de
15 años. El problema es que ya no es sujeta a crédito, ha entrado en default de pagos, de deuda. Hace unos cuantos años atrás, el Fondo Monetario le dio un salvataje de 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares casi le cuesta el cargo a la directora. Porque en vez de darle 50.000 millones de dólares a muchos países, se lo dio solamente a Argentina. Entonces, mientras Argentina no haga un ajuste fiscal estructural, van a seguir imprimiendo dinero y van a seguir teniendo inflación. En Venezuela pasó lo mismo. Prácticamente en el 2017-2018 se dejó de calcular la inflación en Venezuela. Ya no se usaba dinero físico. Ustedes, no sé si en Aurora han visto aquí en Santa Cruz, venían los venezolanos y te daban el billete por cualquier moneda. Entonces, en realidad, era para tener un billete venezolano, digamos, le daba un boliviano. Pero no valía pues ni ese boliviano, ese papel. Entonces, evidentemente de que esto está vinculado a una mala administración, a una administración vinculado a buscar rédito político, a buscar elecciones, a buscar mantenerse en el poder, a dar dádivas a sus socios, a desatender las necesidades urgentes de la población. Y lo que hay que dejar precedente o por escrito o hablado es que existe una línea a nivel internacional que están siguiendo muchos de nuestros países. La línea del socialismo del siglo XXI es real, existe. Entonces, nuestro país es socio y quiere trabajar en esa línea. Van a seguir trabajando. Obviamente que no es lo mismo Venezuela que Bolivia o que Argentina. El rato que puedan hacerlo, con seguridad que van a implementar, ¿no? Entonces, en Bolivia lo que tenemos desde el punto de vista de gobierno, yo lo deduzco, obviamente. Muchos dicen, el gobierno boliviano es keynesiano, o maneja la doctrina keynesiana. No, la doctrina del gobierno de Bolivia es marxista. ¿Y qué dice Marx? Que el mejor administrador de los factores de producción es el Estado. Entonces, ahí es donde van a llegar, donde quieren llegar, para poder aplicar justamente lo que dice el socialismo. Y bueno, lamentablemente pues la experiencia nos dice que no ha funcionado, o por lo menos creo que ni en Santa Cruz ni en el Alto estarían de acuerdo en dejar de hacer comercio. En Bolivia existe un sistema económico actualmente de economía mixta. Y va a continuar así. Porque evidentemente para hacer estos cambios estructurales en los sistemas políticos y económicos tienen que tener un respaldo mayoritario. Y eso es lo que de repente en estos momentos no tienen. ¿Sí? Entonces, el tema de la inflación sí está vinculado a un mal manejo económico, porque Venezuela está inundada en petróleo, pero no puede producir. Argentina ya fue desplazada por Paraguay en la producción agropecuaria. Imagínate, Paraguay un poquito más grande que Santa Cruz. El mayor productor de carne, Argentina, no tiene carne. Entonces, solamente para terminar este punto, evidentemente de que los ideales, los sistemas económicos que se han planteado en las diferentes escuelas es justamente el de poder generar mejores condiciones de vida para las personas, para los habitantes. Yo creo, sin lugar a dudas, que el tema del socialismo, como se lo quiere plantear, no va a ser la solución. Hay, en su momento, la socialdemocracia fue muy interesante, algo que se sigue manejando en Europa todavía, donde se ve mucho el tema de redistribución del ingreso, pero mediante salud, educación
impuestos elevados, pero vos no pagás, tenés los hospitales de lujo, ¿no? Tenés atención en todas las especialidades, tenés una educación de nivel. Ese socialismo es el que me gustaría que se aplique en Bolivia, no el de mantener en el poder a una pequeña rosca que se llene de dinero y que obviamente nos deje con necesidades insatisfechas, ¿no? Efectivamente, licenciado, quizás entrando un poco al tema del comercio informal o más conocido como contrabando, existen diferentes preguntas que nos mencionan cuáles son las políticas que usted podría plantear para erradicar el mismo y de qué manera se incrementa el contrabando. El tema del contrabando está vinculado a lo que en economía conocemos como incentivo. Evidentemente, la baja en los precios de los productos de nuestros vecinos es un incentivo para el comercio y para poder, las personas que ni siquiera son comerciantes, intenten hacerlo. Y esto hace de que se incremente de forma sustancial esta actividad ilícita. Algo que se tiene que ya hace tiempo que se lo propone, no sabemos por qué no se aplica, o de repente sabemos, pero no lo quieren aplicar. Está vinculado a una cultura, a un mejor y mayor control de nuestras fronteras, a la modernización de la aduana nacional y a un trabajo en conjunto, porque no solamente es aduana, también está SENASAC, el control de alimentos, controles de armamento, diferentes ministerios que tienen que ver con la autorización de la circularización o comercialización de productos en el país. Esto yo diría que es un comité y hay que, obviamente, reforzarlo. Tiene que ser, desde mi punto de vista, una tarea vinculada a la sociedad civil, con un apoyo, solamente como apoyo militar y policial. Cuando digo modernizar nuestra aduana, quiero decir de que pongamos más puestos de control decentes en nuestra frontera. ¿Sí? La economía en frontera es muy difícil de poder controlarla. Pero el control que se hace en carreteras tiene que ser eficiente. Entonces, aquí el tema es que a este lo dejo pasar, a este me hago la vista gorda. Entonces empezás a trabajar en complicidad con autoridades. ¿Sí? De repente no se puede demostrar. La corrupción no deja factura. Pero ¿cómo nos podemos explicar que lleguen productos de contrabando en cantidades industriales a nuestro mercado? ¿Cómo nos podemos explicar? O sea, nos mandan de a 20 cajas de lata de Yacuiba por hora, por día. No puede. Entonces, para terminar, lo que tengo que hacer es controlar el tema de aduana. En economía existe una medida que no es recomendable actualmente, ¿no? Que es el contagio. ¿Qué quiere decir? Nuestros países empiezan a devaluar, nuestros vecinos, y por contagio nosotros también deberíamos devaluar. ¿Sí? Pero evidentemente que va en contraflecha de muchas medidas que estamos tomando o que hemos tomado en política económica. Entonces, no podríamos hacer eso y por eso que nuestra moneda es fuerte. Por eso es que cuando nosotros vamos a Argentina, a Brasil, lo vemos todo barato. La moneda boliviana es fuerte, ¿no? Y el tema de política en cuanto al contrabando, sería el de ver el tema de aranceles, que ya son altos nomás, de implementar aranceles, incrementar aranceles o quitarlos, ¿no? Para ver que evidentemente
todo el comercio que entra sea legal. De todos modos, decirle que así como hay contrabando, también hay importaciones legales, ¿sí? Que se hacen y obviamente son con costos bajos y que también entran al mercado de forma legal. Es complicado. Complicado, uno, porque tenés que ver cómo vas a desalentar esa actividad en la zona fronteriza, que es prácticamente imposible. Los que conocen, por ejemplo, Yacuiba, ¿no? Es un contrabando hormiga. Tenés una persona con su carrito que va y viene, que ya son asociaciones, sindicatos. ¿Cómo vas a generar una política contra ellos? Entonces, el tema es, ese contrabando hormiga siempre se va a dar, siempre se ha dado, ¿no? Lo que tenemos que controlar es el contrabando grande, el contrabando de millones. Ese es el que tenemos que controlar y ese es el que nos está haciendo un daño significativo a nuestra industria nacional. Muchas gracias, licenciado. Algunas preguntas también referidas a lo que sería la economía, ¿no? En Bolivia. Nos dicen, ¿por qué hay un incremento en la deuda externa? ¿Será que estamos viviendo una economía ficticia de estabilidad o cómo es que se sostiene la economía boliviana? Bueno, justamente el tema de que sigamos endeudándonos es porque tenemos esa capacidad para hacerlo todavía, ¿no? El tema de la economía ficticia, evidentemente, al tener una economía subsidiada o con subsidio, vivimos en una burbuja. ¿Qué va a pasar el año en que no se pueda seguir pagando el subsidio de los combustibles? Se va a tener que liberar el precio. Y con todo lo que conlleva, ¿no? Con toda la protesta social que se pueda dar. ¿Qué va a pasar cuando ya no nos podamos prestar más dinero? Sencillo. Se empieza a imprimir dinero. ¿Qué pasa cuando imprimís dinero? Generas inflación. ¿Qué pasa cuando generas inflación? Generas desconfianza en tu moneda nacional y buscas más dólares. Y entonces esto se vuelve un círculo vicioso. Con inflación empiezan a perder los precios. Podría pasar lo que pasa en Argentina. Se incrementa la inflación, se mueve el tipo de cambio y las personas empiezan a no saber qué va a pasar y prefieren no abrir su tienda. Si ustedes recuerdan, han visto noticias en Argentina, cuando se empezó a disparar el dólar blue, un buen porcentaje de comerciantes no abrieron sus tiendas porque no sabían en realidad cómo les iba a ir en el balance del día. Entonces, esto en algún momento, un escenario se podría dar. Justamente, y lo hablaba en una pregunta anterior, lo que hay que hacer es trabajar para no llegar a ese escenario. Y es lo que, en cierta forma, el gobierno está haciendo algo. El tema del endeudamiento, yo creo que lo van a seguir haciendo hasta que te digan, pucha, ya no te podemos prestar. Esperemos que en los próximos 3 o 4 años puedan transparentar o garantizar de dónde van a salir los ingresos para mantener el presupuesto. Y también esperemos que no sigan abriendo empresas públicas, porque la verdad que las empresas públicas, hay muchas, las chiquititas, que no están funcionando como deberían. ¿Por qué? Porque son gerentadas por políticos, ¿no? Cuando inclusive la ley del economista establece que todos los cargos directivos, ¿no?, en el sector público deberían ser dados a economistas. Tenés un abogado que es gerente de MAPA, sin desmerecerlo como persona. Pero, ¿dónde están los economistas? Entonces, eso es lo que queremos nosotros plantear, de que se considere de que las personas más capacitadas o capacitadas más bien para todos estos temas de empresas públicas o privadas
para gerentar son los economistas. Entonces, creemos empresas públicas. Yo tengo todavía confianza en lo que pueda resultar de una empresa pública. Pero si me pones a un abogado, pucha, no, ya, de ahí empezamos mal, mala espina. ¿Por qué vamos a hacerle competencia a los privados? ¿Por qué no incentivamos al privado? ¿Por qué tenemos que seguir sangrando a nuestro TGN con recursos para empresas que son ineficientes? ¿Cómo vas a tirarle 200 millones de bolivianos para producir, ¿cuánto? 5.000 quintales de maíz? Hay que darle la tarea al que lo sabe hacer. El sector privado maneja muy bien. Tenemos que darle las condiciones. Tenemos que hablar de una vez y sacar el tabú de la biotecnología. Hacer que nuestra tierra tenga un rendimiento por lo menos del doble. Así vamos a ser competitivos, así vamos a producir más, así la gente va a querer invertir más. Llevemos mercado y exportemos. Sigamos exportando carne, sigamos exportando soya, seamos autosuficientes en maíz, seamos autosuficientes en trigo. Lo podemos hacer. Pero necesitamos obviamente la visión de las personas que mediante un voto le hemos dado la confianza para que puedan mejorar los días a todos los bolivianos, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Por cuestión de tiempo, vamos a dar lectura a una última cuestionante que nos dice: buenas noches, disculpe, ¿podría dar una solución en base a su criterio sobre la polémica que se armó en base a la producción de la quinoa, ya que bajó en mayor cantidad? Claro, biotecnología, sencillo. Todo el mundo lo está usando menos nosotros. Éramos los mayores exportadores de quinoa a Estados Unidos. Resulta que ahora es Perú, por un lado. Por otro lado, se duplicó el precio. ¿Qué está pasando? Entonces, tenemos que buscar las mejores soluciones para mejorar el rendimiento de nuestra tierra. Ese es el secreto. No es seguir deforestando ni ampliando fronteras agrícolas. Tenemos que buscar la manera eficiente de mejorar el rendimiento de nuestra tierra. Y en el tema de la quinoa, tenemos que recuperar ese mercado y obviamente tenemos que darle quinoa a toda nuestra población. Resulta que es un alimento que tiene muchas propiedades y que si nosotros le damos a todos nuestros niños, a nuestros jóvenes, a todos los bolivianos, vamos a tener una alimentación rica que va a ayudar al crecimiento intelectual y físico. Pero que escuché la protesta las últimas semanas de que evidentemente están teniendo muchos problemas, ¿no? Entonces, controlamos la soya, pero no controlamos la quinoa. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Será que la quinoa es más importante que el aceite? ¿O son igual de importantes? Yo creo que sí, que tienen la misma condición, son canastas familiares, evidentemente. El tema de mejorar el rendimiento de cultivos está vinculado al uso de biotecnología. Y eso no es una mala palabra. Lo hace Argentina, lo hace Brasil, Paraguay. En Paraguay, la mitad del territorio es lo que sirve, lo demás es monte. Y con eso le da para estar en los primeros lugares de exportación de soya, en los primeros lugares de exportación de carne. Entonces, ¿será que es un tema político, geopolítico? Yo creo que hay que mirar, ya es hora de mirar a Bolivia como un solo país, no como dos, como nos quieren hacer pelear siempre. Es un solo país y evidentemente de que cada departamento tiene una potencialidad que no sabemos, bueno, de repente no son los liderazgos adecuados que permitan poder
potenciarla, ¿no? Yo recién estuve en Potosí, quedé asombrado. Yo pensé que Potosí era solo cerro. Resulta que había tenido valles también. Entonces tenemos que identificar esas potencialidades. Hoy en día me llamó un amigo que quieren hacer lo mismo en, en Puerto Suárez, en Santa Cruz. Entonces quieren levantar un diagnóstico, qué es lo que tienen y qué hay que hacer para potenciarlo. Eso es lo que tenemos que hacer y de verdad, la gente de los productores de quinoa, yo creo que pueden tener grandes amigos, si es que no lo han hecho ya, en la gente de la CAO aquí en Santa Cruz, para poder buscar soluciones a la producción. Y evidentemente hay que buscar a los amigos del gobierno también para que puedan ellos, mediante políticas, en cierta forma ayudar a este sector que es muy que no dejemos que se muera. Lo que es la producción de quinoa, no dejemos que se muera. Ya en Santa Cruz ya se habla de una quinoa tropicalizada, inclusive en San Julián. Entonces habría que ver cómo va saliendo eso. Pero es muy interesante y yo estoy seguro que con biotecnología vamos a mejorar el rendimiento y con eso vamos a llegar a ser mejores y mayores productores de todo lo que todo lo que concierne los productos agropecuarios. Muchísimas gracias, licenciado. Felicitarlo también por tan magnífica ponencia. Esperamos que a nuestra audiencia se haya respondido todas las preguntas que nos hicieron llegar. No, por cuestión de tiempo, bueno, licenciado, unas palabras de despedida, tal vez, por favor. Bueno, simplemente agradecer por el espacio, felicitar al Colegio de Economistas e Ingenieros Comerciales de Oruro por la iniciativa, como les decía, a su presidente, licenciado Molina, y a todo el directorio, a todas las personas que nos acompañaron hoy en día, bueno, en la noche, por la paciencia en escucharme. A veces soy un poco renegón. No mido ni política ni profesionalmente mis palabras. Es lo que siento, lo que les digo. Y tiene, en cierta forma, un sustento. ¿Sí? Un sustento de vivencia o experiencia. En ese sentido, agradecer que sea en buena hora todo este tipo de actividades, mientras yo esté vivo y obviamente participando en análisis o como analista. Siempre va a ser un gusto estar compartiendo con ustedes. La verdad que más produzco cuando me preguntan, eso sí, y de repente por temas de tiempo, como dice Varinia, todas las respuestas tienen una explicación, tienen un gráfico, y para no hacerlo más largo no lo expongo, pero igual. Presto para cualquier otro escenario, muchas gracias y que tengan buena noche, bueno, Oruro y todo Bolivia, en el caso que nos vean de otro departamento, ¿no? Muchísimas gracias, licenciado, a usted también por la presencia y el tiempo que se ha dado para poder brindarnos la ponencia. Al parecer hemos resuelto la mayor parte de nuestras dudas, aunque aún así siempre existen, ¿no? Dudas que se van a ir creando durante las ponencias. Agradecer también a toda nuestra audiencia, asimismo invitarles, ¿no? A todos para que el día de mañana sean partícipes de la segunda sesión de las Jornadas Nacionales de Economía. Muchísimas gracias a todos, igualmente a usted, licenciado. Nos vemos a la misma hora. Muchísimas gracias. Tengan muy buenas noches.